Bienvenidos al podcast Entre Hormonas. Hormonas explicadas para la vida real. Yo soy la doctora Valeria Taylor. Y yo soy la doctora Marilú Sánchez Aldana. La información que compartimos en este podcast es únicamente con fines educativos. No sustituye una consulta médica ni una valoración personalizada. Cada persona es diferente, por lo que siempre recomendamos acudir con tu médico. Hola, bienvenidos a Entre Hormonas, un espacio donde hablamos de salud hormonal de forma clara, práctica y basada en evidencia. Y el día de hoy tenemos un tema que muchísimos pacientes viven, Marilú, pero pocos entienden bien, el dolor articular. Sí, Valeria, y hoy para esto nos acompaña un súper experto en el tema, el doctor Ignacio García Valladares. Él es reumatólogo y hoy nos va a ayudar a entender cuándo hay que preocuparnos y cuándo no. Bienvenido, Nacho. Gracias, es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y que me hayan invitado a este nuevo proyecto. De verdad, mil gracias. Al contrario, Nacho, es un honor tenerte. Y nos pudieras, por favor, hablar un poco de quién eres para que la gente te conozca y qué enfermedades ve el reumatólogo, ¿no? Porque luego esto es, un poquito... Es algo muy, muy común. Bueno, para empezar, yo estudié la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realicé la especialidad de medicina interna en el Hospital Civil Juan y Menchaca, el Hospital Civil Nuevo, también de la Universidad de Guadalajara, y después me fui a hacer la subespecialidad de reumatología a la Universidad Estatal de Luisiana, con sede en Nueva Orleans. Ok. Y ya pues regresé aquí a Guadalajara, estuve... iniciando en lo que es la consulta privada nada más y actualmente pues es a lo que me dedico totalmente, ¿no? Medicina privada. Tenemos la clínica, el consultorio aquí muy cerca en Justo Sierra por la Minerva, Justo Sierra 2821, en la unidad de inmunología y reumatología. Ahí nos podemos encontrar. Excelente. ¿Y qué enfermedades trata el reumatólogo? Pues mira, básicamente es una pregunta que la encontramos todos los días, ¿no? Cada que conozco a alguna persona que le digo que soy reumatólogo, la verdad es que casi la mayoría de gente desconoce qué enfermedades ve un reumatólogo. El gran rango de enfermedades que vemos se consideran como enfermedades autoinmunes, aunque también hay otras que no tienen como la etiología de autoinmunes, pero lo principal son enfermedades que pues nuestro sistema inmune presenta una falla, una alteración durante el transcurso de la vida y empieza a generar daño a nuestro organismo, por eso se le llaman autoinmunes. Típicamente el síntoma principal o lo que lleva a un paciente a buscar la consulta del reumatólogo precisamente es el dolor articular. Ok, excelente. Y Nacho, empecemos desde lo básico. ¿Qué es exactamente el dolor articular? Bueno, para entender un poquito acerca del dolor articular, creo que vale la pena mencionar rápidamente lo que es una articulación. Los componentes de la articulación, principalmente está compuesta del cartílago articular. Ahorita les voy a mencionar un poquito qué es las enfermedades que más se asocian al daño del cartílago articular. Otra estructura pues es la membrana sinovial, que ahí es de donde se desprende el líquido sinovial, que es lo que da los nutrientes, las proteínas, todo eso a la articulación. Hay una cápsula articular que sella lo que es toda la articulación. Hay ligamentos, que cuando también hay lesiones en temas de ligamentos es donde se pierde la estabilidad. Ahí ese tipo de lesiones son más como de origen mecánico que las ve el ortopedista. Y también los tendones son una parte fundamental en la articulación, donde el tendón se inserta al hueso. Ese órgano lo conocemos como entesis y es como el órgano diana, digamos, en una serie de enfermedades inflamatorias que también son muy importantes, que ahora las conocemos como espondiloartritis. Antes se conocían como espondilitis anquilosante o espondiloartropatías. Ahora ya la clasificación ha cambiado un poco, se le llama espondiloartritis y el órgano diana de este tipo de enfermedades es la entesis, que es donde el tendón se inserta al hueso y a veces son un poco complicadas de diagnosticar. Pues es una obra de arte la articulación. Sí, exacto. Sí.
Oye, Nacho, y preguntarte, ¿todas las molestias articulares son iguales? No, de hecho esa es una gran pregunta. Podemos en términos generales diferenciar entre lo que es dolor mecánico y dolor inflamatorio. Y esto es muy importante porque dependiendo como que de las características del dolor podemos inferir qué tipo de patología puede haber detrás y qué especialista puede ser el más adecuado. Usualmente el dolor mecánico es un dolor que empeora con la actividad física, mejora con el reposo. En términos generales es así, o sea, esas son como las dos grandes características del dolor mecánico. O sea, tú te levantas en la mañana, por lo general bien, empiezas con actividad y hay molestia. Y llegas, te sientas o te acuestas y hay una notable mejoría. Esto principalmente lo vemos más en el dolor de tipo de columna, ¿no? Digamos, aunque también en el dolor periférico puede ser lo mismo, pero donde vemos más la diferencia entre dolor mecánico e inflamatorio es cuando nos referimos al dolor de columna. Y el dolor inflamatorio típicamente empeora en el reposo. De hecho, los pacientes en la noche es cuando tienden a sentir eso, se acuestan, se duermen y en la noche están muy inquietos porque no se sienten bien, porque ahí está ese dolor o esa pesadez. A veces es muy complicado que el paciente pueda como definir bien el síntoma, pero así es más o menos como lo podemos entender. Una incomodidad que hace que no puedan descansar y por la mañana despiertan con mucha rigidez. A veces lo describen como que caminan como una persona ya mayor. Ese es lo que se le conoce como la rigidez matutina, porque también pues depende de la edad en la que se esté presentando, que nos puede orientar a diferenciar entre estos tipos de dolor, pero en términos generales así es como lo podríamos definir. Excelente. El dolor mecánico se agrava con el ejercicio y el inflamatorio mejora con el ejercicio, digámoslo así. Excelente. Y entonces pudiéramos decir que no todo dolor articular es desgaste y no todo desgaste duele. Sí, totalmente. También en este sentido hay diferentes causas. O sea, hay diferentes hablando causas. De causas, cuando alguien dice me duelen las articulaciones, ¿tú qué diagnósticos estás considerando? Pues ahí es muy importante ver, principalmente ver la edad de la presentación de los síntomas, ¿no? De hecho, hay gente que piensa cuando yo digo, soy reumatólogo, me dicen, pues nada más atiendes pacientes ya mayores. Y pues no. O sea, incluso existe la especialidad de reumatología pediátrica, que no tiene muchos años ya como formalmente establecida, pero yo creo que en nuestro país ya hay más de, cercanos a los entre 50 y 100 reumatólogos pediatras. Pero antes no existía. Sí. Antes no existía y antes el reumatólogo de adultos veía todo el padecimiento pediátrico. Pero en ese sentido, pues la enfermedad más común que podemos decir que atendemos precisamente está relacionada con el desgaste articular, que es cuando el cartílago articular, una de las funciones, cuando hablábamos de lo que era el componente articular, el cartílago lo que previene, digámoslo así, es la fricción entre dos articulaciones. Y cuando este cartílago se va deteriorando, como es normal por la edad, es que viene el síntoma de dolor, y eso es la famosa llamada enfermedad de osteoartritis, que también se conoce como osteoartrosis o nada más artrosis o enfermedad articular degenerativa. O sea, si estamos hablando de un paciente ya por arriba de los 45 años que te llega por un dolor de rodilla, joven, sí. Le digo, empieza el desgaste articular más o menos a esa edad, ¿no? En la cuarta década de la vida, pero este tipo de pacientes normalmente los vemos pues más, o sea, con síntomas más recurrentes por arriba de los 60 años. Los sitios de dolor articular debido a la osteoartritis, lo más común es rodillas, columna y manos. Okay. Y en manos principalmente es en la articulación carpo-metacarpiana, que es la base del pulgar.
No sé si han llegado a ver a veces como que se encuadra esa articulación y entonces sale un poquito ahí como que la base del pulgar. Y también los famosísimos nódulos de Heberden o de Bouchard, claro. que son estos dedos cabezoncitos en la interfalángica distal o en la proximal. Ese componente tiene mucho que ver con los genes. Entonces, si tu papá, tu mamá o tus abuelitos les veías los deditos así, pues lo más probable es que tú cuando llegues a esa edad también los desarrolles. Independientemente entonces ahí como del desgaste, por ejemplo, personas que, te voy a poner un ejemplo, que tejen mucho, ¿no? O sea, o que, no sé. Sí, ese tipo de pacientes también están un poquito predispuestos a que el desgaste sea un poquito más acelerado y que terminen en artrosis. Algo que yo les digo a los pacientes muchas veces es que pues todos vamos a padecer de eso, porque es un desgaste natural del organismo, pero a nivel articular. Es como las canas o las arrugas en la piel, pues el desgaste articular es inevitable. Claro. Y a pesar de que ya estamos en el 2026 y que hay muchísimo dinero invertido en investigación para tratar de encontrar soluciones a esto, pues realmente es que todavía no hay algo milagroso que nos ayude a mejorar o a detener el desgaste como tal. Hay muchas terapias que seguimos utilizando, pero hasta la fecha lo más común siguen siendo los analgésicos antiinflamatorios, el colágeno últimamente también, la glucosamina, todo eso ayuda a prevenir o a enlentecer este desgaste del cartílago articular para tratar de mejorar los síntomas. Ya, y quisiera yo comentar algo que me recuerdas, el hecho de que los pacientes los pongamos a hacer ejercicio y luego está este deportista de alto rendimiento que posiblemente va a tener una mayor desgaste de alguna articulación, pero lo que dicen es tus articulaciones o se desgastan o se degeneran si no las usas, ¿no? Entonces, mejor que se desgasten. Sí, claro. No que se degeneren, no ¿no? que se degeneren, claro. Totalmente. Sí, ese es un gran problema de los atletas de alto rendimiento, es que luego pagan un precio a una edad más temprana que alguien que no tiene... La usó tanto. Ajá. Bueno, y otro grupo importante dentro de las causas de dolor, pues son las enfermedades autoinmunes. Ahí la más común es artritis reumatoide. Afecta aproximadamente al 1% de la población, o sea que hay muchos pacientes que pueden sufrir artritis reumatoide. Lo principal ahí sí es el origen es más inflamatorio, no tanto es por desgaste articular, sino que por la membrana sinovial. Ahí la membrana sinovial, una de las características es que nutre la articulación. Entonces, cuando hay un paciente que tiene artritis reumatoide, empieza a generar proteínas proinflamatorias que migran a través de la membrana sinovial y en la cápsula articular pues generan un proceso inflamatorio muy severo. Y esto se traduce en dolor severo, en mucha inflamación, en limitación para hacer actividades de la vida cotidiana y si no se tratan a tiempo en una deformidad que puede llegar a ser terrible, que en la actualidad ya en teoría no deberíamos de ver eso porque desde hace 25, 26 años se introdujeron una serie de medicamentos nuevos que son potentemente, o sea, son antiinflamatorios muy potentes y en realidad pueden mejorar mucho las condiciones de estos pacientes. Otra enfermedad... ¿Pero qué pasa entonces? ¿Son costosos? ¿O sí, son muy costosos. Digo, en la actualidad ya hay, ya salieron ahora sí, como todos los que pierden la patente. Ajá. Ya hay, ahora se les llaman biosimilares. Están un poco más accesibles, pero de todos modos siguen siendo pues tratamientos de 8 o 10 mil pesos al mes. Y son crónicos, ¿no? Y son, en teoría, pues sí, de manera continua, ¿no? Porque luego a veces muchos pacientes preguntan, está bien, doctor, sí puedo comprarlo. ¿Cuántos meses? ¿1 o 2? Y no, la verdad es que este tipo de enfermedades pues se tienen que ver como lo que son, ¿no? Enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión, o sea que en teoría pues debes tener un tratamiento de manera continua, aunque en la práctica diaria la verdad es que pues hacemos muchos malabares para tratar de economizar, y de repente pues hay pacientes que pueden entrar en remisión
y descansan un tiempo y están sin medicamento. Y descansa el bolsillo. Y descansa el bolsillo. Sí. Bueno, dentro de este grupo de enfermedades también hay otras, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, que aunque uno de sus principales componentes es la articulación, pero también hay daño a otros órganos, ¿no? Principalmente renales, pulmonares, la piel. Síndrome de Sjögren. Ahorita cada vez vemos casos más comunes o hay como más conocimiento acerca del síndrome de Sjögren. Es dolor articular, pero por lo general no genera un daño como el de la artritis reumatoide, y hay mucha sequedad de ojos y de boca y de mucosas en general. Okay. También hay otras causas, pues no sé, lesiones, sobreuso, infecciones también llegan a generar dolor articular. Esas las conocemos a veces como artritis reactiva. ¿Todavía te toca ver, por ejemplo, de gonorrea, etcétera? O sea, pues fíjate que no, casi no, como tal, así, pero sí me ha tocado ver enfermedades, o sea, no sé, un cuadro de una gastroenteritis severa y de repente debutan ahí con una rodilla, un tobillo súper inflamados. O a veces incluso también las infecciones virales. Este tipo de pacientes es raro que lleguen al reumatólogo porque muchas veces se autolimitan con el tratamiento antibiótico o antiviral, o cuando cede la infección, Claro, y que normalmente pues también para tratar los otros síntomas terminan tomando analgésicos. Exactamente. Y antiinflamatorios, ¿no? Y mejoran. Y es raro que un paciente, que dure un poquito más, no sé, a veces llegan 6 semanas, 2 meses, y en eso ya es cuando, o usualmente si tienen algún familiar que ya conocen con enfermedad reumática y que conocen algo pues ya de síntomas que requieran la revisión de un reumatólogo y llegan tempranamente. Pero ese tipo de pacientes usualmente, bueno, hay que investigarles que no tengan alguna otra enfermedad, pero cuando los catalogamos así como artritis reactiva, pues usualmente mejoran al 2-3 semanas de tratamiento antiinflamatorio un poquito más potente y les va muy bien. Y otro grupo que no lo mencioné son las espondiloartritis. Ese sí es un tema bastante interesante porque los pacientes usualmente llegan de manera muy tardía al reumatólogo, porque el síntoma principal de ese tipo de pacientes es dolor lumbar. Entonces el dolor lumbar, pues principalmente si alguien está con dolor de espalda, pues lo primero que va a pensar es en ir a ver a un ortopedista o a un neurocirujano, especialistas en columna. Y ahí es donde pues hay que saber, ahora sí que guiar al paciente en la descripción de su dolor. Creo que ahorita encaja perfecto el que nos digas qué paciente tiene que ir con un traumatólogo ortopedista, qué paciente tiene que ir con el reumatólogo, qué paciente tiene que ir con el neurocirujano. ¿Qué le dirías al público para que no siempre estén yendo con el traumatólogo ortopedista? Aquí hay un tema muy curioso porque yo lo veo mucho en la consulta, ¿no? O sea, cuando llegan pacientes que ya las sospechas de una espondiloartritis usualmente recuerdan el dolor como que si hubiera iniciado posteriormente algún trauma, alguna lesión o algo, pero realmente a veces suelen ser confusores. O sea, porque luego hay que interrogarlos bien, hay que irlos medio guiando sobre cómo es el inicio del dolor, y al final te das cuenta que los síntomas eran antes de que tuvieran alguna lesión o lo que sea. Pero al final de cuentas, esa es como la idea que muchos pacientes tienen. Llegan con un ortopedista o un neurocirujano y bueno, a veces sí tienen cambios en columna, pues ya de algún disco negro, alguna pequeña hernia, pero que no ese es el origen principal. Entonces a veces sí hay que estar ahí luchando pues para que pidan otras opiniones realmente. O sea, no, o más bien también ya hemos tenido sesiones en conjunto con ortopedistas y neurocirujanos como para crear esta conciencia de que pues a veces el origen no es mecánico, sino hay un fondo inflamatorio. Y a veces este tipo de pacientes pues pueden tener síntomas mixtos, ¿no? Tanto dolor de tipo inflamatorio como mecánico. Pero una de las características principales es el paciente lo describe, ¿no? Dolor tipo ciático. Es un dolor que en un paciente joven realmente no esperarías que pues tenga
Un dolor radicular secundario a una hernia, pues depende, ¿no? Digo, si es un paciente joven, delgado, puede tener a lo mejor una hernia pequeña, pero no que sea el generador del dolor. Y ahí el tema es que no sé cómo lo veas tú con tus pacientes, pero no sé si van con el traumatólogo, con el neurocirujano, se trata, digamos, lo que se vio alterado en la resonancia y no se le quita el dolor. ¿Puede pasar esto? Claro, sí. Okay. O sea, esto es muy común. De hecho, hace unos años, como les decía, hemos tenido sesiones con grupos de ortopedistas y de neurocirujanos, y la verdad han sido muy positivas en el sentido de que pues mencionamos lo que son las características del tipo de dolor inflamatorio lumbar, y eso ha funcionado mucho para que estos mismos grupos pues deriven al paciente a una opinión a veces antes de considerar someterlos a una cirugía. Este es un problema a nivel mundial. O sea, el retraso en el diagnóstico de la espondiloartritis es casi de 8 años. ¡Qué barbaridad! Muchísimo. Sí, y es algo que bueno, estamos trabajando en tratar de mejorar, o más bien de crear conciencia de este tipo de enfermedades y de tener sesiones pues en conjunto con médicos generales, médicos familiares, grupos de ortopedistas y de neurocirujanos, pues para nada más crear esta conciencia de que este tipo de enfermedades existen y que a veces el tema quirúrgico no es lo que está generando el dolor en ese momento. No descarta que en un futuro, pues sí, los cambios ahí mecánicos que ya hay en columna puedan generar después otro tipo de problema, pero que sea bien abordado y estemos seguros de que la cuestión que está generando el dolor pues no vaya a ser una cuestión inflamatoria que puede mejorar con un tratamiento médico y no quirúrgico. Bien. Y dentro, bueno, también otras causas de dolor articular, pues están los factores hormonales. Claro, estamos entre hormonas. Y entonces, muy importante. Muy importante. Y entonces, ¿qué tanto influyen las hormonas en el dolor articular, Nacho? Pues fíjate que cada vez veo más pacientes pues derivadas por ginecología, por endocrino, con dolor articular en esta etapa de la vida en la que el cambio hormonal está sucediendo pues de manera muy notable. Y bueno, ahí lo principal es que nuestra función es descartar una patología de fondo. Pero ahí sí me gustaría conocer pues su opinión acerca de lo que es el dolor articular en la menopausia. Pues fíjate que tenemos un episodio de perimenopausia, y es que el dolor articular puede empezar desde la perimenopausia, porque decíamos que era desde los 40 años de edad hasta los 50, y esto es por los cambios en estrógenos que no se ven en el laboratorio, pero a veces uno de los síntomas clásicos de perimenopausia es el dolor articular, fíjate, y difícil porque pues también nosotros tenemos que mandarlo al reumatólogo y descartar otra cosa, eso es importantísimo, pero sí hay veces que nos lo regresan y pues no era nada, ¿no? Era finalmente esta alteración, no sé a ti qué te toque ver, Marilu. Sí, también definitivamente, y pues sí, lo que decías, ¿no? O sea, Nacho, como estos datos clave o datos de alarma que pueden ayudar a definir si es un dolor pues inflamatorio o no inflamatorio, porque entonces los dolores que por causas hormonales serían no inflamatorios, ¿no? Sí, así es. Luego una salida fácil en este tipo de pacientes es clasificarlas como fibromialgia. Ya. Exactamente. Sí. Y también cada vez vemos más pacientes pues digamos malamente clasificadas ya o encasilladas en una patología que a lo mejor no es lo que están teniendo, ¿no? Yo pienso que es muy peligroso decirle a alguien que tiene fibromialgia porque implica que ya no se le va a estudiar más. De acuerdo. Y se le va a dar un tratamiento que, bueno, igual pudiera ayudarle, pero sí creo que nosotros nos topamos con esto todo el tiempo. Y algo que quiero aclarar es que no siempre vamos a mandar al paciente con el reumatólogo. A veces hacemos la prueba. Por ejemplo, en perimenopausia o menopausia, si damos tratamiento y el dolor articular cede, pues la verdad es que ya quedó como muy claro que fue. O pacientes con hipotiroidismo, Nacho. O sea, eso hasta donde ustedes vienen para con nosotros, claro, o nosotros nos refieren, oye, tengo mucho dolor articular. No es el momento
de mandar a un paciente con el reumatólogo si tiene la tiroides alterada. Correcto. Porque ya decíamos en el capítulo de hipotiroidismo que es la gran simuladora. Así que más bien es a veces primero lanzar el tratamiento de la enfermedad de fondo o de la alteración hormonal de fondo que tiene la paciente, porque pues ya dijimos que perimenopausia y menopausia no es enfermedad, pero es una transición, y ya después ver si requieren la valoración. Sí, exactamente. El hipotiroidismo también es el dolor articular. En mi consulta es algo muy significativo, ¿no? Pero como decía Valeria, ¿no? O sea, cuando se trata ya el hipotiroidismo, se llegan a los niveles adecuados de TSH, es común que la persona mejore, el paciente mejore. Y en el tema, perdón que las interrumpa, de perimenopausia, menopausia, ¿qué suelen utilizar ustedes o qué hacen para tratar de mejorar el dolor? ¿Es pues, el reemplazo hormonal? Sí, reemplazo hormonal. Sí, de entrada solamente el tratamiento hormonal, cuando se puede dar, que ya dijimos que es en la mayoría de las pacientes, y es casi instantáneo, sí. Es impresionante. Sí, sí, cuando empiezan. Y pues también nosotros vemos casos de diabetes y de síndrome metabólico, que también entraría dentro de estas causas hormonales, ¿no? Por la insulina ya hemos platicado que es una hormona y que también causa dolor articular, especialmente cuando está descontrolada. Claro que sí. Y ya más avanzado, pues todos aquí, los que estamos presentes, lidiamos con el dolor neuropático. Sí. Y este es el reto, ¿no? De que todos vemos. Sí, que el dolor que se pudiera hacer casi un episodio aparte. Sí, es muy difícil de tratar, ¿no? Entonces las hormonas también hablan a través de nuestras articulaciones. Sí, a veces la articulación es la pista, pero no es el problema principal. Y entonces, Nacho, ¿qué datos de alarma debería de conocer un paciente? Los principales datos como clave que el paciente tiene que pensar ya en a lo mejor acudir con un reumatólogo, pues es un dolor persistente, que esté ahí constante, más de 6 semanas, un mes y medio, 2 meses, que no mejore o mejore parcialmente con los antiinflamatorios tradicionales y que al dejarlos el dolor regresa. Muchas veces la inflamación a veces tarda mucho en notarse, ¿no? A veces el paciente puede tener dolor articular por meses, incluso años antes de ver una inflamación en la articulación, pero no es normal que un dolor ya se vuelva, digámoslo así, crónico. Claro. Y Nacho, si nos pudieras decir la diferencia entre inflamación y edema, creo que es importante para que la gente sepa. Sí, típicamente la inflamación en las enfermedades reumáticas, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues primeramente lo vamos a ver en una articulación, ¿no? A veces yo les pregunto a los pacientes, oye, ¿y tus articulaciones se han inflamado? Y me responden, bueno, primero como que no saben diferenciar o no han notado lo que es una inflamación, y luego de repente dicen, no, sí. Y refieren mucho la zona del tobillo o tibial, donde no hay una articulación en lo que es como tal. En el tobillo sí, pero más arriba no la hay, y lo que hay es edema de tejidos blandos o hinchazón. Ajá, por retención de líquidos o insuficiencia venosa. Y eso no. La inflamación que nos preocupa es la que está en la articulación, en una muñeca, en una rodilla o en el hombro o en las articulaciones de la mano, los metacarpofalángicos o los interfalángicos proximales o distales, que son las articulaciones de los deditos. Van a estar calientes. Una articulación inflamada siempre va a estar caliente, en ocasiones enrojecida por el proceso inflamatorio, y esto a veces ocurre de manera temprana y a veces no, o sea, eso es muy variable. También la rigidez matutina, ese es algo también muy característico de que es como un dato de alarma, ¿no? Como lo hablábamos anteriormente, en la osteoartrosis o en la enfermedad articular degenerativa también hay rigidez, pero usualmente el paciente todos la describen muy similar. Despierto, como que no puedo cerrar las manos, o me siento como viejito, y ya las muevo, cierro las manos, hago un puño, lo que sea, y en 5 minutos ya estoy bien. Caliento. ¿No? Sí. Y no, cuando el proceso inflamatorio, o sea, no se debe al desgaste,
pues esa rigidez a veces dura hasta el mediodía, ¿no? También el paciente lo describe muy bien, ¿no? Estoy toda la mañana sintiéndome como entumido, rígido, como si me quisiera tronar los dedos y no me los puedo tronar. Y en teoría la definición se considera que es más de 1 hora, la rigidez matutina, pero a veces 30, 40 minutos ya se considera algo significativo. El dolor nocturno, también como lo mencionábamos anteriormente, pues es muy característico de un dolor de tipo inflamatorio, y algo que casi no lo enseñan, digamos, pero que es fundamental preguntar, es la fatiga, ¿no? Aunque hay algunos cuestionarios para medir fatiga que no se usan en la práctica cotidiana, sino más bien en ensayos clínicos, pero la fatiga es algo que el paciente también te lo describe de manera muy puntual, ¿no? A veces dicen, pues fuera del ajetreo de la vida diaria, pues siento un cansancio exagerado. Y eso muchas veces es, aunque a veces no vemos otros datos clínicos, la fatiga puede ser con lo que están iniciando. Wow, sí, qué importante. Entonces, el dolor que se queda, progresa o limita no es normal, ¿verdad? Oye, vamos pasando a otro tema que también es muy importante. Hay algo que muchos pacientes escuchan pero no entienden bien, y es el famoso cortisol, Nacho. Entonces, ¿qué tiene que ver el cortisol con el dolor articular? Pues bueno, el cortisol, como ustedes que son expertas en hormonas, saben que es una hormona con un efecto antiinflamatorio natural del cuerpo. Se produce en las glándulas suprarrenales, regula la inflamación, también tiene importantes efectos en el sistema inmune, y ayuda a controlar la respuesta inmunológica. Y aquí es donde se vuelve súper interesante, Nacho. Entonces, porque el cortisol puede ser tanto un aliado como un problema. ¿Y nos pudieras explicar cómo es esto? O sea, ¿cómo pasa esto del cortisol? Sí, pues en teoría, en niveles normales se ayuda a controlar la inflamación, a tener un sistema inmune regulado. Cuando hay un exceso crónico por una respuesta de estrés crónico, puede alterar el sistema inmune. Hay muchos pacientes que me preguntan, es una pregunta muy, muy común en la consulta cuando alguien llega con un diagnóstico, es que si el estrés es la causa de que se haya desarrollado esta enfermedad. Y la verdad es que pues la respuesta, aunque es muy difícil puntualizar y clasificar el estrés, porque cada persona es muy diferente, o sea, reacciona muy diferente a situaciones de estrés. Uh-huh. Pero el estrés pues es un factor ambiental, eso es que tiene un rol fundamental en nuestro sistema inmunológico. Y en déficit también puede favorecer la inflamación. De hecho es muy curioso porque algo que vemos y que ya es una observación de muchos años, y que es que las pacientes, las mujeres que tienen artritis reumatoide cuando se embarazan tienden a entrar en remisión qué interesante. Por cambio en todas las hormonas que tienen, principalmente asociadas al cortisol. Entonces podemos decir que el cortisol no es el enemigo, pero el desequilibrio es el problema. Y algo que genera mucha duda, pues todos los médicos llegamos a utilizar corticoides, le voy a decir cortisona porque así le dicen los pacientes, pero los reyes del uso de cortisona, Mariluz, son los reumatólogos. Así es. Entonces, pues, amigo o enemigo, ¿no? ¿Nos puedes explicar esto del tratamiento de cortisona? Sí, no, bueno, son la piedra angular, ahora sí que del tratamiento de nuestras enfermedades. Y como bien lo dijiste, Valeria, tienen, creo que, más mala fama de lo que realmente son. Y esto no es por más, o sea, es secundario a que muchas veces son mal utilizados. Entonces, sabiéndolos utilizar, la verdad es que pues nos ayudan muchísimo. Los corticoides son medicamentos derivados del cortisol y se utilizan principalmente para controlar la inflamación, o sea, son antiinflamatorios muy potentes. A ciertas dosis tienen un efecto antiinflamatorio y también a dosis muy grandes pueden tener efectos inmunosupresores.
Se utilizan de ambas maneras, dependiendo del tipo de enfermedad que el paciente esté presentando, pero algo que sí es tendencia en la actualidad en el mundo de la reumatología es a tratar de utilizar la dosis mínima efectiva por el menor tiempo posible. Porque eso, aparte de que, de que va a mejorar las condiciones del paciente, a la larga, también, pues va a prevenir un potencial efecto secundario o no deseado de los corticoides. Son muy efectivos, para tratar, digamos, un cuadro inflamatorio agudo en artritis reumatoide o en lupus cuando hay una afectación renal, digamos así, o pulmonar, o incluso en las vasculitis sistémicas, ¿no? Que están indicados los bolos de metilprednisolona, pero te digo, procuramos ya en la actualidad utilizar la mínima dosis efectiva por un periodo corto de tiempo. Es que el problema que nosotros vemos en consulta como endocrinólogos, porque a nosotros es a los que nos toca ver el exceso de uso de cortisona, es no por el que recetan los médicos, sino por estos productos milagro o productos naturistas que el paciente se está tomando para diferentes cosas, para dolor, para dormir mejor, para bajar de peso, sobre todo para dolor, ¿no, Nacho? O sea, debe de tocarte a ti que se toman, o sea, como tú comentabas hace rato, o sea, siempre ponen el grito en el cielo si tú se lo recetas, pero sí van y se compran el frasco que le recetó la vecina, ¿no? Hay un esfuerzo de parte del Colegio Mexicano de Reumatología por abordar este tema, no solo con la autoridad sanitaria, sino con la comunidad, médica en general y con la gente, ¿no? Porque, como bien lo mencionan, se conocen como productos milagro. No están regulados para nada por la autoridad porque no son fármacos en teoría. Se venden como medicamentos naturistas que claramente no dicen en su etiquetado que tienen cortisona, pero la sospecha de que utilicen corticoides a dosis muy altas es muchísimo, porque pues llegan pacientes con 6 meses, 1 año de tomarlos, con todos los efectos secundarios que ya conocemos de los corticoides, cuscinoides, con osteoporosis, incluso ya a veces en rangos de diabetes. Y algo característico es que lo dejan de tomar y pues el rebote es muy severo del dolor articular, ¿no? Entonces todos estos productos llamados Cucaflex, RM-Flex, Ortiga, Ajo del Rey, hay muchísimos. De hecho, en todos los chats de reumatólogos, cada semana descubrimos uno nuevo. Pero te agradecemos que nos des nombres, porque también es una manera de poder auxiliar a los que nos escuchen y que si voltean a ver su botecito y lo están tomando, lo vayan suspendiendo y acuden al reumatólogo. Y no sé, pero por ejemplo, algo que yo les pregunto a mis pacientes, tú me corregirás, Nacho, pero la pregunta típica para mí es, a ver, el día, eso, ¿no? O sea, el día que lo dejas de tomar te duele mucho y el día que lo tomas te sientes súper bien. O sea, un medicamento naturista, un suplemento no debería de tener un efecto tan evidente, ¿no? No, claro, definitivamente que no. Esa es como la principal sospecha. Y otra de las grandes sospechas es que en el etiquetado van a ver que cura todo. Bueno, para el dolor, dolor tipo ciático, dolor de artritis, dolor de todo. O sea que por eso le llaman productos milagro, porque es un medicamento naturista que cura todo. Sabemos que no existe. Dice mi papá que limpia, peina, rasura y acaricia. Sí, totalmente. La verdad es que es un problema de salud pública al que nos estamos enfrentando, y algo muy curioso es que luego hay gente que, porque yo lo he visto, dicen, no, sí es 100% natural porque yo lo mandé a analizar, y me traen sus análisis y luego solo estudiaron 2 tipos de corticoides. O sea, y dicen, está negativo a estos 2, pero claro que puede estar positivo para otros. Claro. Nada más que no los estudian. Entonces luego ahí el tratar de explicarle al paciente esto a veces es complicado, porque también hay una cierta negación a que pues están consumiendo algo natural que les está funcionando, porque la verdad hay que reconocerlo, la mayoría de los pacientes
no les gusta la alopatía. Sí, exacto. Y entonces aquí pudiéramos decir que los corticoides bien usados son aliados, pero mal usados son un riesgo, ¿no? Sí, entonces más allá de medicamentos, ¿qué más ayuda en el dolor articular, Nacho? Bueno, algo fundamental en este tipo de enfermedades es el ejercicio. También hay una cierta creencia de que el ejercicio en las enfermedades reumáticas está prohibido. Y no, o sea, realmente es parte de la terapia no farmacológica, ¿no? El control de peso también, aquí sí me gustaría preguntarles a ustedes, ahorita que están tan de moda estos medicamentos para bajar de peso, el Ozempic, Rybelsus, parece que hay datos interesantes de que también tienen propiedades antiinflamatorias. Y efectivamente hay evidencia de que semaglutide puede ayudar en el dolor articular de rodilla, específicamente en osteoartritis, y lo que mejora es la función y el dolor. Entonces, ahora cuando vamos a recetar estos medicamentos, pues no solamente tenemos que decir que van a ayudar con el peso o la glucosa, sino que también me gusta explicarles esas otras ventajas que tiene, porque es algo muy interesante cómo estas moléculas actúan en diferentes órganos, además de la protección cardiovascular renal, pues resulta que también aparentemente, hasta ahorita sabemos que la de rodilla, osteoartritis de rodilla. Está súper interesante. Sí. Sí, pues otras, pues mejorar la calidad del sueño, también cuando mejoras los síntomas, de dolor inflamatorio y eso, los pacientes tienen sueño reparador, eso les ayuda muchísimo. El manejo del estrés, esto va a ayudar a regular el cortisol y también a regular su sistema inmune. Y pues un buen tratamiento de la enfermedad de base también nos va a ayudar, ¿no? Perfecto. Entonces el cortisol no es solo una hormona del estrés, ¿no? También es como parte de este equilibrio inflamatorio del cuerpo. Y entenderlo nos ayuda a tratar mejor el dolor. Y pues tu cuerpo no está en tu contra, está tratando de adaptarse. Así que esto estuvo muy padre esta sección. Vamos ahora a migrar a la más importante. Bueno, no es la más importante, pero es la que más nos gusta, Nacho. Sí. Te vamos a hacer unas preguntas de mitos y realidades. Ok. Entonces, a ver, dicen, si me duelen las articulaciones es por la edad. ¿Esto es mito o realidad? No, es un mito. Sí. No siempre, ¿no? Porque como lo mencionábamos durante la charla, pues hay pacientes que a muy temprana edad pues ya pueden presentar un cuadro de dolor articular que usualmente vamos a pensar que es de origen inflamatorio. El paciente con osteoartritis por ahí de los 60 años es cuando 60, 65, 70 es cuando ya manifiesta más los síntomas, pero el desgaste articular empieza desde los 40, 45 años. Ok. ¿Y el ejercicio empeora el dolor articular? ¿Mito o realidad? Ya nos hablabas un poco. También lo podría considerar como un mito. De hecho, precisamente, pues particularmente en las espondiloartritis, es una de las terapias más recomendadas no farmacológicas. Ahora, también hay que ver, porque ejercicios hay 1000 tipos. Claro. Yo la verdad lo que más recomiendo es la natación, o sea, ejercicio de bajo impacto. Uh-huh. Y la natación, pues, en general es un ejercicio muy completo, ¿no? Porque puedes ahí ayudar tanto a las articulaciones como a los tejidos blandos, ¿no? Tendones, músculos, todo eso que le vas a generar un beneficio en general al organismo sin generarle un mayor impacto a la articulación, que eso sí pudiera contribuir al dolor, ¿no? Perfecto. Y a ver, es bien común, tronarse los dedos causa artritis, ¿mito o realidad? No, también es un mito. Y de hecho me lo preguntan casi todo el tiempo en la consulta. Y doctor, ¿verdad que es muy malo que se truenen los dedos? Pues digo, tampoco es así muy malo. Digo, no pasa nada, hay gente que lo hace como manejo a veces hasta del estrés. Y no, ya está bien documentado que eso no genera artritis ni nada, ¿no? Perfecto. Es normal, digámoslo así. Excelente. Y si no hay inflamación visible, no es nada serio. ¿Mito o realidad? También es un mito, sí. Precisamente, a veces, fíjate, es muy común, digo, obviamente nos guiamos 100% por la clínica, pero a veces el síntoma está ahí muy persistente, sin cambios clínicos muy notables, o sea, sin ver inflamación, sin ver pérdida de la función de la articulación.
Y a veces, en ese caso es cuando tenemos que hacer estudios de laboratorio, pues para ayudarnos, ¿no? Porque no es muy común. A veces la inflamación puede tardar 1 año, 2 años, ¿no? En pacientes con artritis reumatoide o con espondiloartritis. La espondiloartritis en mujeres, por lo general, no genera cambios muy notables, ¿no? Y ahorita lo que les comentaba hace rato, ¿no? Muchas de este tipo de pacientes a veces están encasilladas como fibromialgias y en realidad es una espondiloartritis. Muy importante llegar al diagnóstico correcto. Y no vemos, sí, porque la espondiloartritis, como lo mencionaba creo que en un inicio, el órgano blanco es la entesis, o sea, donde el tendón se inserta al hueso y ese es muy raro verlo inflamado. La entesis más notable que vemos, que podemos notar inflamada, es el aquileo, porque ahí el tendón es muy grande. Pero fuera de eso, pues realmente no podemos ver muchas entesis así que a simple vista la puedes ver inflamada. El aquileo es el tendón de Aquiles, ¿no? Así es. Ajá, excelente. A ver, otro mito o realidad. ¿Todos los dolores articulares se tratan igual? ¿Mito o realidad? También es un mito. Ahora sí que ahí va a depender mucho de la etiología del dolor. Si es una cuestión de desgaste, como la artrosis, pues ahí siguen siendo los analgésicos, los antiinflamatorios, el colágeno, lo que más puede ayudar. Si es de origen inflamatorio, pues ya los corticoides, los inmunosupresores o estos que les llamamos fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, pues son como inmunosupresores. Y los más novedosos, que son los biológicos, ¿no? Estos medicamentos que ya tienen más de 20 años en el mercado, que son, se le llama terapia biológica porque son anticuerpos monoclonales dirigidos para bloquear ciertas proteínas que están causando mucha inflamación, y al bloquearla disminuyes por completo el proceso inflamatorio y en teoría estas deformidades que veíamos en pacientes con artritis reumatoide pues ya no las deberíamos de ver, ¿no? Excelente. ¿Y es normal vivir con dolor articular? ¿Mito o realidad? Mito también, no es normal. Ya con cada vez tenemos pues más herramientas que nos pueden ayudar a lograr un diagnóstico temprano. Eso es a lo que la reumatología se ha orientado, ¿no? A tratar de encontrar un diagnóstico temprano. Es por eso que ahora que les mencionaba espondiloartritis, antes esa enfermedad, bueno, ese nombre no se conocía, es lo que se conocía como espondilitis anquilosante. Sí. Pero la espondilitis anquilosante pues es una forma ya muy crónica de la enfermedad. Entonces no todos los pacientes van a progresar y los pacientes pues no se hacen crónicos de un día para otro. Entonces por eso han cambiado ciertas clasificaciones o la nomenclatura. Todo va en base o está orientado hacia un diagnóstico oportuno para tener mejores desenlaces de salud. Muy bien. A ver, una más. ¿Lavarse las manos después de planchar o de cocinar o andar descalzo después de quitarse los zapatos me puede ocasionar artritis? ¿Mito o realidad? Con las manos calientes, sí. Con los pies calientes. Súper mito. Eso ya también está bien estudiado, que no tiene nada que ver. Oye, antes de lo que continúa, quiero hacer un comentario. Nos dicen pues que cuando hay enfermedades de endocrino la mayoría de los médicos se cuadran, es decir, dicen no, pues mejor vete con el endocrino, o sea, en temas de suprarrenal, de tiroides, pero con el reumatólogo también pasa, o sea, yo tuve un amigo cardiólogo que me decía, ¿qué tiene el paciente? Y ya le dije, no, pues que tiene artritis psoriásica, y me dijo, ay, los reumatólogos y sus diagnósticos, pues hay que hacerles caso porque nadie sabe cómo los diagnostican, porque sí les queremos comentar, es una especialidad muy bonita, es complicada, como hemos escuchado durante este episodio hablar a Nacho, al doctor Ignacio, y pues estamos muy agradecidos de que en México tengamos muy buenos reumatólogos, porque de verdad es un área en donde nos cuadramos, ¿no? Entonces decimos, vete con el reumatólogo. Totalmente, sí. Muy bien. Y entonces, si alguien nos escucha y tiene dolor articular, ¿qué pasos debe de seguir, Nacho? Bueno, lo principal es, yo diría, no automedicarse, no confiar en, la verdad, en esta, como lo comentábamos en los productos milagro, en estas medicinas naturistas que te recomienda tu conocido, tu familiar, tu vecino. Indagar, o sea, antes, me recomendaron esto, asesórate con el doctor y pregúntale, ¿no? De repente si hay suplementos que
no hay ningún problema, pero hay unos que ya están muy caracterizados de contener dosis altas de cortisona y que en realidad se convierten en un peligro. De hecho, por eso ahora estamos teniendo tantos pacientes en común con ustedes, ¿no? Por tratar ahora sí que el síndrome de Cushing iatrogénico. El síndrome de Cushing iatrogénico, así. ¿Qué suplementos utilizas tú, Nacho, y cómo los prescribes? O sea, ¿por cuánto tiempo y así? Porque por ejemplo, nosotros tenemos un episodio de suplementos y hablábamos de que glucosamina, colágeno, nosotros sulfato. Casi no lo recetamos, pero sí vemos que reumatología sí, ¿verdad? Sí, pues digo, básicamente yo uso más el colágeno que la glucosamina, porque pues a final de cuentas te digo, en mi experiencia utilizándolos, la verdad es que generan un poco de beneficio, pero no un gran beneficio para el desgaste articular. Entonces también ya son pacientes de edad avanzada que están con muchos medicamentos. Sí. Entonces yo soy más de tratar de evitar la polifarmacia. Entonces a veces en esos pacientes digo, si no está mejorando con 1, 2, 3 suplementos, a veces ya prefiero mejor pues que hagan ejercicio. Sí, claro. Que bajen de peso. ¿Y algún otro como paso que los pacientes deberían de seguir si alguien tiene dolor articular? Pues digo, buscar la valoración médica adecuada. Digo, entendemos que casi la primera línea de contacto va a ser su médico familiar o el médico general. Y la verdad es que pues estamos teniendo como que mayores esfuerzos de tener sesiones en conjunto con el Colegio de Médicos Familiares y los colegios de médicos generales para tratar de llevar actualización médica en términos de reumatología para que ellos aprendan también a cuándo referir pacientes de manera temprana. Identificar síntomas clave, como lo mencionábamos, ¿no? Cuando el dolor es persistente, que ya pasaron 2 meses y ya hay incluso alguna limitación para hacer alguna actividad de la vida cotidiana. Ahí sí ya es buscar la atención adecuada y por la realización de estudios de laboratorio. Ahora, no es muy raro que a veces la clínica está muy clara y estudios de laboratorio salgan totalmente normales. También hay un grupo de pacientes que a veces no elevan marcadores de inflamación o no tienen presencia de estos marcadores de enfermedad autoinmune, pero clínicamente no hay duda de que se está presentando. Eso es algo bastante común. Y a veces cuando tenemos dudas en si hay inflamación, porque clínicamente no la vemos y laboratorialmente también está todo normal. Ahorita hay una herramienta nueva que estamos utilizando en reumatología, que es el uso de ultrasonido articular. Hay unos índices también para valorar lo que es el órgano de la entesis y que esos nos orientan mucho a sospechar de una espondiloartritis. O también pueden diferenciar entre un desgaste articular, o sea que el cartílago ya se desgastó, que ya no hay presencia del mismo, o que hay inflamación de tejidos blandos, ¿no? Algunos tendones, o alguna cuestión mecánica y que no va por el lado inflamatorio. Entonces, ¿a qué especialista acudir primero, dirías tú? Pues yo creo que ahora sí que como en todo, ¿no? Médico general, pues por lo general debe ser a quien acuden de primera línea, ¿no? Pero muchas veces, bueno, te digo, cuando ya hay más conocimiento de otras posibilidades, la referencia temprana es lo ideal. Y lo que comentábamos hace rato, ¿no? De cuando el dolor lumbar, cuando está medio confuso entre diferenciar entre mecánico e inflamatorio, yo siempre sugiero, o si algún paciente joven y así le recomiendan ya que requiere una cirugía, yo pediría una segunda opinión con un reumatólogo para estar seguros de que no haya un tema inflamatorio y que no sea el origen algo quirúrgico, ¿no? Qué importante. Excelente. Entonces, escuchar a tu cuerpo a tiempo puede cambiar tu diagnóstico.
Bueno, pues el dolor articular no es algo que debemos ignorar ni normalizar. Sí, como vimos hoy puede tener muchísimas causas, incluso hormonales, ¿no? Por eso lo estamos tocando el día de hoy. Y quería preguntarte, Nacho, si tienes algún comentario final para nuestros pacientes o nuestros escuchas. Bueno, pues básicamente como lo comentamos, digo, hay ciertos puntos clave que hay que tomar en cuenta sobre los síntomas de dolor, que eso sí nos pueden orientar a pedir una valoración reumatológica. Lo más importante es que se haga conciencia sobre el uso de estos productos milagros. Realmente es algo que se está trabajando en el Colegio Mexicano de Reumatología para dar mayor información a la población en general de que son un peligro, de que estén allá afuera y que se puedan consumir. En general, pues básicamente es eso. También pues considerar que estos cambios hormonales por la edad también pueden tener mucho que ver. Y la enfermedad tiroidea, como lo habíamos comentado también, ¿no? Son casos muy, muy puntuales que los vemos. Así es que la comunicación constante con nuestros colegas como ustedes, así como de otras especialidades, pues es fundamental para una mejor atención de nuestros pacientes. Por lo tanto, les estoy muy agradecido de que me hayan invitado el día de hoy para estar aquí con ustedes y comentar un poquito acerca de lo que son los dolores articulares. Muchas gracias, Nacho, por habernos acompañado. Estuvo súper interesante el episodio. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que siempre diga, me duelen las articulaciones. Sí, no olvides seguirnos en Entre Hormonas MX. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Valeria, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Esto fue Entre Hormonas. Hasta la próxima.